Continuando con el proceso contable, en esta oportunidad veremos la segunda etapa del proceso contable, que es el registro en el libro diario. Para ello veremos qué es un libro diario. El libro diario, considerado también como libro de primera entrada, es donde se registran o se anotan las transacciones de una empresa de manera ordenada y cronológica a través de asientos contables. Entonces, este libro diario refleja día a día todas las operaciones generadas durante el desarrollo de su actividad económica de una determinada empresa. Algo muy importante que debemos recordar siempre es que este registro debe ser cronológico, ¿no? Veremos a continuación el formato y las partes que componen al libro diario. En cuanto a las partes, una primera que es el encabezado, que ya sabemos que debemos de registrar como encabezado la razón social o el nombre de la empresa, la dirección, que puede ir también el NIT, ¿no? Y el nombre del documento, que en este caso es libro diario. Y el folio, porque el libro diario se ve registrado en varias hojas, ¿no? Y el cuerpo, que en este caso está constituido por una tabla de 5 columnas, que puede ser también de 4, porque podemos excluir esta de código por cuestiones prácticas. Más adelante lo veremos ello, ¿no? En una primera columna, cuyo título es fecha, registramos la fecha del registro contable. En la segunda, de detalle, que por cierto es más amplia, registramos las cuentas que afecta la transacción, ¿no? Las cuentas que se van a debitar y acreditar. En esta columna de código, que puede ser también el número del libro mayor, vamos a registrar el código de las cuentas que las extraemos del plan de cuentas. La columna debe registra los importes de las cuentas que se debitan, se cargan o están entrando a la empresa. Y en el haber se registran los importes de las cuentas que se acreditan o se abonan. Entonces, una vez conocido las partes y el formato del libro diario, vamos a proceder a ver qué es un asiento contable, porque las anotaciones en el libro diario dijimos que se hacen a través de asientos contables. Un asiento contable es la anotación en el libro diario de las operaciones financieras generadas por la empresa dentro de su funcionamiento. El asiento contable se la realiza en base a el principio de partida doble, las reglas de oro, las reglas de movimiento de las cuentas y el plan de cuentas. De ahí su importancia de estas herramientas, que las hemos desarrollado en una unidad temática anterior. Hay diferentes clases de asientos. Vamos a ver a continuación entonces esas clases y las partes de los asientos contables. Aquí tenemos el formato de un libro diario con sus dos partes, el encabezado y el cuerpo, pero podemos observar que la tabla ya tiene contenido, ya tiene anotaciones. Estas anotaciones son conocidos como asientos contables. Tenemos un primer asiento, un segundo asiento contable. Entonces, las clases de asientos, según su forma, son asiento simple y compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de asientos? La primera, si ustedes se fijan, tienen
dos cuentas afectadas con esta transacción. Una cuenta que se debita y otra que se acredita. Mientras que en el asiento compuesto hay 1, 2, 3, 4 cuentas afectadas con esa operación. 3 que se debitan y una que se acredita. Entonces, la diferencia entre un asiento simple y un asiento compuesto es por el número de cuentas afectadas por una determinada operación. ¿Ya? En cuanto a las partes, vamos a utilizar este segundo asiento para poder indicar las partes que debe tener un asiento, o sea, las partes que nosotros debemos siempre tener en cuenta al momento de registrar en el libro diario las transacciones. Una primera parte que es la fecha, o sea, registramos la fecha, el número de asiento, en este caso es el asiento de diario número 2, ¿no? Luego registramos las cuentas deudoras, o sea, las cuentas que van a ir al debe con sus respectivos importes. Luego, las cuentas acreedoras también con sus respectivos importes acreedores. Esto significa que cada cuenta registrada debe de tener su importe respectivo, ¿no? Y por último, tenemos la glosa como parte del asiento contable. Esta glosa es un resumen de la transacción o de la operación que complementa a comprender mejor el registro de la operación en el libro diario. Además, en la glosa debemos indicar el documento que respalda a esa operación. Ya viendo las clases de asiento y las partes que debe componer un asiento, vamos a proceder a hacer el registro del primer asiento que normalmente aparece en todo libro diario, ya sea cuando la empresa está empezando o cuando la empresa está empezando una nueva gestión, ¿no? Para ello tenemos nuestro libro diario. Si se acuerdan, estas imágenes las hemos visto en los temas anteriores, que nos muestran las reglas de dónde aumentan las cuentas y de dónde disminuyen, ¿no? Aquí podemos ver que las cuentas de activo y gasto, para que aumenten tenemos que registrar al debe, o cuando registramos al debe es que están aumentando. Y si tienen que disminuir, las tenemos que registrar en el lado haber. Mientras que las cuentas de pasivo, capital e ingreso inician o aumentan en el lado haber, o sea, con los créditos, mientras sus disminuciones las mostramos en el lado debe, ¿no? Y esta otra gráfica, que es la balanza. En contabilidad nosotros la balanza mostramos como cumplimiento a la partida doble, ¿no? Que significa que estamos nosotros cargando un importe determinado al debe y otro importe determinado al haber. Esa balanza nos muestra siempre que debe haber igualdad después de haber registrado una transacción en el libro diario. Tenemos el balance inicial, ¿no? Ya dijimos que el asiento de apertura se la realiza a través del balance inicial. El balance inicial tiene como fecha el 2 de enero. Entonces, para hacer el asiento contable registramos la fecha 2 de enero de 2020. Este es el asiento de diario de apertura. Registramos Caja Moneda Nacional
al debe. ¿Por qué? Tenemos nosotros nuestro balance inicial, ¿no? Donde podemos ver que la empresa ha iniciado con un aporte de sus socios de 200,000 y ese aporte ha sido en efectivo. Ha aumentado caja, ¿sí? Cuando aumenta caja, ¿en qué lado debemos registrar? Antes nosotros debemos saber qué clase de cuenta es caja. Caja es cuenta de activo, porque el dinero es un bien de la empresa, es un bien económico de la empresa. Por lo tanto, es activo y al ser activo, ¿en qué lado tengo que registrar para que se inicie o aparezca? En el lado debe. De ahí su registro de Caja Moneda Nacional en el lado debe. Registro el código, registro su importe de 200,000 al debe, porque está entrando los 200,000 a la empresa, porque está aumentando o apareciendo más bien este activo para la empresa, ¿no? Luego, ¿de dónde salió estos 200,000? Porque sabemos que hay dos fuentes de financiamiento en una empresa, ¿no es cierto? La inversión o el aporte de los socios y los créditos que la empresa puede obtener. En nuestro ejemplo, esos 200,000 han ingresado como inversión de los socios. Registramos entonces la inversión. ¿Y bajo qué cuenta? La cuenta de capital social. ¿Cuánto? 200,000. La cuenta de capital social es cuenta de capital o patrimonio. En este caso está apareciendo, ¿verdad? ¿En qué lado registramos? ¿En qué lado nos dice la regla? En el lado haber. Registramos entonces la cuenta capital. Ya dijimos que la cuenta que va a ir al haber la registramos con sangría hacia la derecha, ¿verdad? Registramos su código. Este código, ¿de dónde estoy sacando? De mi plan de cuentas. Veré, a ver. Aquí tenemos Caja Moneda Nacional con su código y estamos viendo la cuenta de patrimonio. ¿Con qué dígito está el grupo de patrimonio? Con el dígito 3, ¿no? Aquí tenemos patrimonio. Capital social 3.11, la cuenta capital social. Entonces, capital social con su código. Ya les he demostrado de dónde sacamos, ¿no? Las cuentas y el código. El importe es de 200,000. Tenemos los 200,000. Luego procedemos a realizar la glosa. ¿Por qué hemos hecho este asiento? Por apertura de la empresa. ¿Y qué documento respalda? El balance inicial, ¿no? Nos fijamos después de concluir el asiento si hemos cargado 200,000 y hemos abonado 200,000. Hemos cumplido con esta igualdad, ¿cierto? Después de haber realizado los registros, o sea, los asientos contables en una hoja del libro diario, procedemos a sumar, ¿no? Aquí por cuestiones de presentación, en mi hoja de libro diario número 1 solo ha entrado un asiento. Por eso mi total también es de 200,000 en cada columna. Por cuestiones prácticas, para poder elaborar el balance inicial, luego su asiento de apertura, vamos a trabajar con enunciados, ¿no? Como ya hemos hecho en la práctica del balance inicial, ¿sí? Así de esta forma de texto se van a dar los enunciados para realizar los diferentes asientos contables. Continuamos entonces con los asientos contables de operación. Si hacemos memoria,
En una presentación anterior habíamos visto el ciclo contable que consistía en 3 etapas, ¿no? Etapa inicial o de apertura, la etapa de operación o de registro, que estamos en este momento registrando esas operaciones, y el proceso de cierre. Entonces aquí registramos una operación de la empresa. Tenemos nuestro libro diario. Vamos a ir trabajando con las reglas de oro y tenemos el enunciado. Dice que la comercial bonito y barato es para la que estamos haciendo la contabilidad, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que considerar que somos la empresa. El 3 de enero de 2020, la empresa apertura una cuenta corriente en el Banco Ganadero con un depósito inicial de 100,000, retirando de caja. Ese es el primer paso, de lecturar y comprender el enunciado. Aquí que hemos entendido que la empresa está abriendo una cuenta en el Banco Ganadero con 100,000 bolivianos. Ha ido al banco entonces, que puede ser el responsable o el dueño, a abrir una cuenta corriente llevando 100,000 bolivianos de caja que se tenía como aporte de los socios. Registramos entonces el asiento de la siguiente forma. La fecha, 3 de enero, a la empresa que está entrando. En este caso, estamos cambiando 100,000 de caja, estamos llevando al banco. Ahora, la empresa tiene dinero, pero en una cuenta bancaria, ¿no? Y el dinero en cuenta bancaria, para la empresa, ¿qué es? Es activo, es un bien económico. Esa cuenta bancaria está apareciendo, aumentando o disminuyendo. Es su primera cuenta bancaria de nuestra empresa. Está iniciando, ¿verdad? Es además su depósito inicial. ¿En qué lado debemos registrar? En el lado debe, o sea, debemos cargar. Cargamos entonces, antes debemos registrar el número de asiento, en este caso es asiento de diario número 1. Registramos después la cuenta deudora. Ya sabemos que esta cuenta lo sacamos del plan de cuentas. Si no estuviera, los tenemos que ir aumentando en nuestro plan de cuentas, porque ya sabemos que el plan de cuentas es flexible, ¿verdad? Nos permite aumentar también cuentas si es que faltar. Buscamos entonces en el grupo de bancos si tenemos la cuenta. Tenemos cuenta corriente Banco Ganadero. Tenemos su respectivo código. Se van a dar cuenta que termina en 03. Nos vamos a fijar si ha sido bien copiado. Ahí tenemos su código. ¿Cuánto está entrando dinero al banco? 100,000, ¿no? Eso dice el enunciado. Si ustedes se dan cuenta, en el enunciado, con un color morado, están las partes importantes, las partes que me interesan para hacer el asiento, ¿ya? Ya he registrado lo que ha entrado a la empresa. En otras palabras, he registrado la causa. Sabemos que toda transacción tiene causa y efecto. Registramos la causa. ¿Y cuál es el efecto? Que el dinero en caja ha disminuido. Tengo que mostrar esa disminución. ¿Bajo qué cuenta se registra el dinero efectivo que se tiene en la empresa? Bajo la cuenta caja. ¿Y la cuenta caja, qué clase de cuenta es? Es activo. En este caso, este activo está disminuyendo o está aumentando o está apareciendo. En el asiento anterior ya hemos registrado caja, entonces ya tenemos dinero en caja.
hemos sacado para llevar al banco. ¿Qué está pasando con caja entonces? Está disminuyendo. ¿En qué lado debo registrar para que haya esta disminución? En el lado haber. Caja Moneda Nacional con su código, ya sabemos de dónde se extrae este código y el nombre de la cuenta también, ¿no? O sea, del plan de cuentas. ¿Cuánto ha disminuido de caja? 100,000. Tengo ya mis cuentas deudora y mi cuenta acreedora. ¿Qué clase de asiento es esta? Asiento simple. Tenemos la glosa. ¿Por qué hemos hecho este asiento? Por apertura de cuenta corriente en el Banco Ganadero según recibo número 11. Nos fijamos si hemos cargado 100,000 y 100,000 al haber en este caso. Hemos cargado el mismo importe. Además es fácil de identificar porque solamente hay dos cuentas que están siendo afectadas con esta transacción, ¿no? Es porque es un asiento simple, pero al final de nuestro libro diario sumamos y tenemos la igualdad. Seguimos registrando. Para poder comprender el registro de los impuestos, en este caso del impuesto al valor agregado, vamos a ver dónde y cómo está constituido este impuesto. En la unidad temática anterior habíamos visto que el impuesto al valor agregado tiene como alícuota el 13%, ¿no? ¿Y quiénes pagan este impuesto? Los que habitualmente se dedican a la venta de bienes muebles, al alquiler de bienes muebles e inmuebles, ¿no es cierto? Y a la venta de servicios en general. En este caso, nosotros somos la empresa comercial Bonito y Barato. Estamos comprando un escritorio en 2,000 de mueblería El Roble. ¿Quién está recibiendo la factura? Nosotros. Y cuando nosotros recibimos la factura, o sea, cuando ingresa a la empresa la factura, nosotros estamos pagando el impuesto al valor agregado. O sea, es a favor nuestro, es positivo para nosotros. ¿Ya? Y en cuestiones de contabilidad, nosotros tenemos que separar, en este caso, el costo de compra del escritorio del impuesto al valor agregado. Porque si bien estamos pagando nosotros 2,000 bolivianos, o sea, es el importe total que dice la factura, estamos pagando ese monto, ¿no? Este monto es el total de la factura. Entonces, el monto de 2,000 estamos pagando, en este caso porque estamos comprando al contado, dice, en efectivo, ¿no? Estamos pagando 2,000, pero de estos 2,000 bolivianos, el 13% es el impuesto. O sea, estoy pagando un impuesto por comprar. De ahí se dice que el impuesto al valor agregado es indirecto, porque paga el consumidor. El impuesto es pagado por el consumidor, en este caso el impuesto al valor agregado. ¿Qué significa? Yo calculo el 13% del total de la factura, que es 260 bolivianos. Y la diferencia, o sea, el 87% de lo que estoy pagando, que en este caso es 1.740, es el costo del producto, o sea, del escritorio. Eso significa la factura en cuanto a impuestos. Decíamos también que este impuesto es controlado a través de las facturas, ¿no?
Y otra cosa que quiero que se comprenda es, esta es la factura de compra, pero por cuestiones prácticas nosotros vamos a trabajar con enunciados. Fíjense, nos van a dar este enunciado para hacer el registro. Nosotros, al ver que ya dice factura, nos ubicamos que estamos hablando de una factura similar a esta, ¿no? Y hacemos el cálculo respectivo del impuesto al valor agregado. Vamos entonces a continuar con el registro de esta compra, de esta operación que la empresa Bonito y Barato está realizando. Registramos entonces en el libro diario. Tenemos nuestro libro diario, tenemos la ley de movimiento y tenemos el enunciado, ¿sí? El primer paso para poder hacer el registro es leer en su totalidad la transacción y comprender qué estamos haciendo. Nos vamos a preguntar así porque hemos dicho que nosotros somos la empresa para la que estamos haciendo contabilidad. Leemos entonces, 13 de enero de 2020, la empresa compra un escritorio en Bolivianos 2000, cancela en efectivo según factura número 133. Aquí hay un cambio, ¿verdad? A la empresa está entrando el escritorio y de la empresa está saliendo dinero. Si hacemos relación con la ley de causalidad, ¿cuál es la causa? La compra del escritorio. ¿Y cuál es el efecto? La disminución del dinero. Y como hablamos de factura, o sea, hay una factura que tenemos que hacer, el cálculo del impuesto al valor agregado. En este caso, solo del impuesto al valor agregado, porque nosotros estamos comprando. Este cálculo ya lo hemos hecho y hemos mostrado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Procedemos entonces al registro. ¿Qué registro primero? La fecha, 13 de enero. Número de asiento 2, ¿no es cierto? Asiento de diario número 2. ¿Qué cuenta voy a debitar? A ver, ahí, si para mí es más fácil preguntarme qué está entrando a la empresa, lo hago de esa forma. Si para mí es más fácil trabajar en base a la ley de causalidad, me pregunto, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa es la compra del escritorio. Entonces registro al debe el escritorio. No por ser causa, sino porque está entrando a la empresa el escritorio. En este caso la causa, ¿no es cierto? Y un escritorio, ¿bajo qué cuentas registraremos? Ya hemos visto al estructurar el plan de cuentas que activo son todos los bienes que la empresa tiene. Ahora va a tener un escritorio, por lo tanto es activo. ¿Pero qué clase de activo? ¿Activo corriente o activo no corriente? Porque tenemos esos dos grandes grupos dentro de activo. Como sabemos que el activo no corriente está compuesto por aquellos activos fijos tangibles, o sea, aquellos bienes que los podemos utilizar por un tiempo mayor a un año, y entre ellos, fíjense, tenemos muebles y enseres con su respectivo código, ¿no? De ahí nosotros sacamos muebles y enseres. ¿Por qué agrupamos los muebles en esta cuenta? Una empresa puede tener sillas, escritorios, anaqueles, estantes, vitrinas, todos ellos son muebles, ¿verdad? Imagínense si no agrupáramos, tendríamos un montón de cuentas, escritorio,
sillas, además que las sillas son de diferentes medidas o formas más bien, los estantes, entonces serían un sinfín de cuentas. Por eso se agrupa en la cuenta de muebles y enseres. Entonces cuando el efecto de la operación sea para cualquier mueble, nosotros registramos en muebles y enseres, ¿no? Registro entonces primero el mueble, en este caso el escritorio, en la cuenta de muebles y enseres. ¿Cuánto? Este es mi cálculo del IVA. Sabemos que dentro de los 2.000 que hemos pagado, el 87% es el costo del escritorio. Por esa razón, solo el 87% vamos a cargar a la cuenta de muebles y enseres. Luego, ¿qué está entrando también a la empresa? La factura. O sea, estamos pagando nosotros el impuesto al valor agregado. Este impuesto tenemos que registrarlo como tal, bajo el título del impuesto al valor agregado. En este caso, como crédito fiscal, porque esta cuenta es cuenta de activo. En este caso, el IVA está apareciendo, ¿verdad? Y como es activo y está apareciendo o iniciando, ¿en qué lado debemos registrar? En el lado debe, bajo la cuenta de IVA crédito fiscal, porque ese es el título en nuestro plan de cuentas. A ver, nos fijaremos, o tal vez está con otro título, ¿no? El IVA crédito fiscal o el crédito fiscal es cuenta exigible porque es un derecho. Aquí tenemos IVA crédito fiscal con su respectivo código, ¿no? Tenemos IVA crédito fiscal, tenemos su código, ¿cuánto? El 13% del total, 260 bolivianos. Ya hemos registrado todo lo que está entrando a la empresa. Nos falta registrar el efecto o lo que está saliendo de la empresa. ¿Qué está saliendo de la empresa? Dinero. Y el dinero registramos en la cuenta caja, en este caso moneda nacional, ¿verdad? ¿Qué cuenta es caja? Activo. ¿Qué está pasando con caja? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que disminuir. Entonces, ¿en qué lado registramos? Al haber. Caja moneda nacional al haber. Tenemos su código. ¿Cuánto? ¿Cuánto está saliendo? Está saliendo 2.000. Estamos pagando 2.000. Entonces registramos los 2.000 como abono. Nos falta registrar la glosa. ¿Por qué hemos realizado este asiento contable? Por la compra de un escritorio con la factura 133. Ya hemos mencionado con qué está respaldado esta compra, ¿no? Hemos registrado una operación de compra de bienes. Si compráramos un vehículo con factura, en este caso 0, en vez de muebles registraremos vehículos, ¿no es cierto? Si compráramos un equipo de computación, también al contado, en vez de que diga aquí se compra un escritorio, si la transacción fuese se compra un equipo de computación, nosotros registramos equipo de computación. Pero también tenemos que registrar el impuesto al valor agregado porque hay factura. También en ese caso estaría entrando la factura. ¿Cómo se van a dar cuenta que es crédito fiscal o débito fiscal? Si nosotros pagamos o si nosotros estamos recibiendo la factura, es crédito fiscal. Si nosotros damos la factura, es débito fiscal. Esta compra podía haber sido también a crédito
o sea, no haber pagado, ¿no es cierto? En ese caso, no estaría saliendo dinero, estaría saliendo una obligación. En ese caso, la obligación llegaría a ser o es pasivo. ¿En qué lado tendríamos que registrar? Porque estaría apareciendo una obligación en el lado haber. En vez de caja moneda nacional, sería cuentas por pagar. Porque sabemos por el principio de devengado que la contabilidad no solo es de lo que se está pagando, sino también de lo que se debe y de lo que nos debe. Eso dice el principio de devengado. ¿Qué tenemos que hacer luego? Comprobar si los montos registrados al debe y el haber son iguales. 1740 más 260 son 2000 bolivianos al deber y 2000 bolivianos al haber. ¿Qué clase de asiento es? Asiento compuesto, ¿no? Es el asiento compuesto, porque hay más de dos cuentas, dos deudoras y una acreedora. Entonces, suponiendo que es nuestra última hoja o nuestra hoja entera, sumamos el total y es 2000. Continuando, vamos a realizar un asiento sobre la compra de mercaderías. Traemos nuestras reglas a la mente y tenemos el enunciado. El enunciado dice: 15 de enero de 2020, la empresa compra mercadería a crédito o en bolivianos 20.000. ¿De quién? De la distribuidora LUC, según factura 13. En la anterior transacción hemos comprado un escritorio y hemos contabilizado bajo el título de muebles y enseres. En este caso estamos comprando mercadería. Y como hay factura, también procedemos al cálculo del impuesto al valor agregado. ¿Nos están dando o estamos dando la factura? Nos están dando. Entonces nos beneficiamos con el crédito fiscal. Ya tenemos nuestro cálculo del impuesto al valor agregado. Empezamos a registrar la fecha, 15 de enero, número de asiento, asiento de diario número 3. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprando. ¿Y qué estamos comprando? Mercadería. Cuando compramos mercadería, la cuenta que se utiliza es la cuenta compras. Pero deben tener claro, cuando se compra mercadería, solo ahí utilizamos la cuenta compras. Porque si se compra cualquier otro bien, como les he explicado en la diapositiva anterior, utilizamos la cuenta respectiva. Si compramos vehículos, vehículos. Si compramos terreno, terreno. Si compramos una construcción, utilizamos edificios. Si compramos herramientas, utilizamos herramientas. Pero si compramos mercadería, vamos a utilizar la cuenta compras. Y la cuenta compras pertenece al grupo de costos, ¿no es cierto? Tiene el tratamiento de gasto. En este caso, nuestra cuenta compras está aumentando porque está entrando mercadería, ¿no es cierto? Entonces registramos la compra de la mercadería, registramos la cuenta compras. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta realmente la mercadería? Nos fijamos en nuestro cálculo del IVA, el 87%, ¿verdad? Y el 87% es 17.400. Registro su código de la cuenta compras y registro el monto del costo de compra. En este caso, costo de compra de la mercadería. La mercadería cuesta 17.400,
pero nosotros hemos pagado 20.000, porque dentro de esos 20.000 estamos pagando los 2.600 de impuesto, ¿no? ¿Y qué está saliendo de la empresa? ¿Cómo hemos comprado? ¿Cuál es el efecto? Hemos comprado a crédito. Está saliendo una obligación. No está saliendo dinero, ¿no es cierto? Como no dice que es a crédito respaldado con pagaré o letra de cambio o se está firmando cualquier otro documento, entonces utilizamos la cuentas por pagar. Pero antes, ¿qué debemos registrar? El impuesto al valor agregado. ¿Cuánto? 2.600, ¿no? El 13%. Entonces hemos registrado ya sumando el 100% de la factura. Ahora registramos el efecto. Está aumentando una obligación, o sea, es pasivo. ¿Y el pasivo en qué lado aumenta? En el haber. Por eso estamos registrando al haber. ¿Ya? Todo lo que diga por pagar es pasivo y todo lo que diga por cobrar es activo, ¿no? Entonces, las transacciones se registran no solo cuando son en efectivo, ¿no? Eso, como anteriormente decíamos, cumpliendo el principio de devengado, el principio contable de devengado, ¿no? Registramos su glosa. ¿Por qué hemos hecho ese asiento? Por la compra de mercadería, ¿no? ¿Y cuál es el respaldo? Aquí dice la factura número 13. Aquí nos están dando la factura aunque no hayamos pagado, ¿cierto? ¿Qué nos toca ahora realizar? Ver si hemos cumplido con la igualdad. 17.400 más 2.600, 20.000. 20.000 al debe, 20.000 al haber. ¿Qué clase de asiento es? Asiento compuesto.